La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El pasado 8 de septiembre murió la reina Isabel de Inglaterra y su muerte, así como otros aspectos de su vida, tuvieron gran despliegue mediático, para algunos excesivo. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿las audiencias sí mantienen el interés por estos eventos o sucesos globales? Sí, me gustan los programas de interés global y sobre todo me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el tenis, me gusta la ATP, me gustan las finales de voleibol, me gusta obviamente el mundial, noticias de economía como cómo está el dólar, la guerra de Ucrania. Realmente sí, todas las noticias me gustaría estar muy bien informada. Sí me gusta ver programas de interés global, principalmente enfocados en el fútbol, porque me gusta ver la previa antes de los partidos, saber sobre mis jugadores favoritos y los favoritos que están en estos momentos en el mundo. Aparte del deporte, también me gusta ver noticias internacionales para darme cuenta qué está pasando del otro lado del mundo. Inclusive es entretenimiento para toda mi familia y para mí en las tardes y noches. Claro que sí me gusta este tipo de contenido, ya que no es solo importante el hecho de estar informados con respecto a temas de interés mundial que nos involucran a todos, sino que es nuestra responsabilidad saber qué pasa en el planeta y qué mejor opción que aprovechar estos espacios. Además despierta a mí el interés por algunos temas en específico. Por ejemplo, hace poco vi con tristeza el drama que tienen que vivir algunos migrantes en su travesía por el tapón del Darién. Otro tipo de contenido que es más agradable para todos son los eventos deportivos, específicamente el Mundial de Qatar, que por medio de estas plataformas digitales podemos vivirlo y disfrutarlo plenamente desde la comodidad de nuestros hogares. El pasado 8 de septiembre murió la reina Isabel II de Inglaterra en el castillo de Balmoral, en Escocia. Los medios de comunicación le dieron un gran despliegue, lo que contrasta con el bajo perfil que siempre ha querido mantener la Casa Real Británica, muchas veces sin éxito. ¿Sabían ustedes que la reina Isabel II de Inglaterra solamente concedió una entrevista en su vida? Lo hizo cuando tenía 91 años de edad, a la BBC de Londres, y en ella habló de las joyas de la corona. La imagen de la reina es un símbolo de la cultura pop. Contra su voluntad, fue una figura importantísima de la farándula. Su figura apareció en innumerables documentales, pero también fue representada en películas, en series de televisión y en programas cómicos. Y también fue protagonista de varias canciones, algunas que la alababan, otras que eran irónicas y otras que la atacaban directamente, como God Save the Queen de los Sex Pistols. Algunos eventos cumbre de la familia real británica han tenido cubrimientos de televisión que son realmente impresionantes. 2.000 millones de televidentes siguieron la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton. Para comparar esta cifra con una de un evento de alcance mundial, recordemos que un año antes, en la final del Mundial de Sudáfrica, 531 millones de espectadores vieron el partido entre España y los Países Bajos. Se calcula que unos 4.100 millones de telespectadores han seguido los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra.
Esta cifra puede incluso llegar a superar la del evento que, según la revista Forbes, ha tenido más telespectadores, el funeral de la princesa Diana de Gales en 1997. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué es lo que tiene la familia real británica para que atraiga a tal cantidad de gente a lo largo y ancho del planeta Tierra? ¿Por qué los eventos globales interesan tanto a los públicos y las audiencias del mundo entero? Hola, soy Santiago Gil González, tengo 25 años y soy comunicador social. Sí me interesa, ahora coyunturalmente con la muerte de Isabel II, sí me interesa todo lo que se puede mostrar a partir de eso, porque son cosas muy desconocidas como protocolos de despedidas, obras fúnebres y demás. Eso sí me interesa seguirlo, pero no suelo hacerlo constantemente. Buenas noches. Murió uno de los símbolos del siglo XX, la reina Isabel II de Inglaterra. Tenía 96 años y hace 70 estaba en el trono que heredó de su padre, el rey Jorge VI. La lealtad de un pueblo a quien llevase esta corona 70 años se ve así. Y mientras las horas se apilan una tras la otra para el adiós total, el próximo 19 de septiembre, Buckingham da puntadas de lo que será esa jornada. Eso me llama bastante la atención, cómo una sociedad va avanzando a la par que las monarquías se siguen haciendo fuertes, dependiendo también obviamente del monarca, y cómo la misma monarquía tiene que adaptarse a esos cambios precisamente sociales, culturales que se vienen viendo en la humanidad. Me parece bastante interesante cómo pasa esa mutación de ser un monarca todopoderoso a alguien que tiene que convivir con plenas transformaciones del siglo XXI. Creo que eso es muy interesante. Es un adiós maratónico a punto de encontrar su síntesis. Para conocer acerca de una monarquía, creo que el formato que más me atrapa es el documental, por la obligación de tener fuentes, comprobar datos, cifras y contar a través de una historia cómo fue detalladamente cierta época de la historia en la que un monarca, un rey era muy importante, o cómo fue su gobierno. Creo que la ficción también aporta mucho, porque si bien pues tiene esos elementos propios de la ficción o datos un poco acomodados para contar una historia, creo que también atrapa y pueden dar contexto, historia, época, sociedad, cómo se vivía. Si bien no puedo ahondar mucho en el personaje por la obligación de no tener que contar con datos comprobables, creo que permite conocer el contexto en el que vive este personaje y el pueblo, su época, su gente, y eso también aporta mucho. Por eso creo que la ficción y el documental se complementan para conocer contexto e historia a través de las monarquías. La expectativa por el funeral de Estado de la reina Isabel II es enorme. 2.000 invitados asistirán mañana a la ceremonia, que sintonizarán por televisión e internet millones de personas en el mundo. Yo siento que lo que se dice hoy en día en la televisión sobre las monarquías cumple un papel, y es el de contar la monarquía hoy y verla como una parte importante y fundamental de la sociedad a la cual pertenece. Creo que en el mundo actual hay muchos sectores en los que se juzga qué tan necesario es un rey, qué tan importante es que siga reinando, qué tan importantes son las monarquías, y ese no es el debate que ocupa los medios. El debate que ocupa los medios es cómo va a actuar, quién va a ser el próximo rey, cómo son sus medidas de conducta, cómo se comportan sus hijos. Creo que no nos muestran lo que deberíamos ver, y por eso mismo no nos aporta al debate de qué tan importante es un rey, o cómo podemos conocer qué tan importante es un rey o una reina dentro de una sociedad. Alguien quien supo llevar sobre su cabeza y sus hombros la monarquía para no dejarla en un anacronismo de estos tiempos. La última, quizá, a quien estas generaciones, a pesar de verla tan lejana en un palacio, llamaron Su Majestad. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos conocer un poco más la relación entre la monarquía británica, las monarquías en general y los medios de comunicación, y por eso hemos invitado a Arnoldo Mutis. Él es periodista experto en este tema de las monarquías y las casas reales. Arnoldo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, gracias por invitarme al programa. Arnoldo, ¿por qué las monarquías es un tema que le interesa tanto a la gente en todo el mundo? Creo que las monarquías siguen siendo el foco de interés porque tienen esos tres elementos que le importan mucho a la gente, como son poder, fama y fortuna. Una segunda razón sería eso que se llama la magia del trono, y los primeros genios en descubrir lo bien que funciona fueron los grandes escritores de cuentos de hadas. Este esquema de príncipes y princesas o de reyes o reinas pues sigue siendo la base de relatos que vemos en obras cinematográficas, en obras literarias, en series de televisión, en telenovelas. Por último, yo diría que la idea de monarquía y de reyes y todo eso está bastante enraizada en nuestra mentalidad, y eso se refleja en el hecho de que en nuestro lenguaje cotidiano todavía incorporamos frases como vive a cuerpo de rey, la trató como a una reina, esta niña es una princesa, mi princesita, mi reinita. En fin, es una idea que parece que ha calado muy hondo en nosotros, y no nos damos cuenta a veces. ¿Cómo es ese contraste entre el bajo perfil que intentan mantener las casas reales, en particular la Casa Real Británica, y esa exposición mediática que no solamente son revistas del corazón, chismes, noticias, sino también incluso series de televisión, películas e incluso canciones? Bueno, la monarquía realmente no quiere tener un bajo perfil. La monarquía es una institución pública, y en el caso de Gran Bretaña es una institución que permea hasta los capilares más profundos de la sociedad, y ahí que desde el rey y todos sus familiares, en especial aquellos en funciones, sirven de patrocinadores a fundaciones e instituciones de los más variados tipos. Entonces a ellos les interesa que se conozca ese trabajo. Lo que no quieren o lo que el conflicto surge porque de 50 años para acá más o menos la prensa empezó a poner el foco más que todo en las vidas privadas de los miembros de la monarquía. A todo esto lo que la prensa responde es que las vidas privadas de los personajes públicos, sobre todo de aquellos que son subvencionados con los aportes de los contribuyentes, pues ya dejan de ser tan privadas. Y también les dice la prensa: si ustedes no quieren que se les critique, no tengan amantes, no reciban dinero de quien no deben. A husband who loves someone else, yes. It was already difficult, but it became increasingly difficult. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. ¿Qué incidencia tiene la televisión en la imagen pública que se construye alrededor de personajes como la reina Isabel II de Inglaterra? Tiene toda la incidencia, y la reina Isabel es un gran ejemplo de eso por ser la primera celebridad hecha a punta de televisión. Y para 1953 tenemos que su coronación fue transmitida por primera vez por este medio. Fue la primera vez que la coronación de un monarca inglés, que es una ceremonia religiosa muy secreta, se dio a conocer al mundo entero. Fue la primera gran transmisión de tal envergadura, y a partir de ese momento el público de todas partes se acostumbrará a tener en la reina Isabel a una presencia constante. Ella se convierte en el epítome de la celebridad a la que se le ve a menudo, se le admira. Además de ser un personaje público oficial, llega a convertirse en un personaje de la cultura popular gracias a la pantalla chica. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, Armiño, diamantes y 27 millones de telespectadores son algunos de los ingredientes del momento en que adoptó la corona como su principal compañía. ¿Qué influencia tuvo la reina Isabel II de Inglaterra y tiene la familia real británica en los países de América Latina?
creo que tuvo la misma importancia que tuvo para el resto de los continentes por tratarse de la celebridad mundial más conocida y difundida por tanto tiempo. Sin embargo, hay una instancia quizá menos conocida pero muy importante, y es que uno de los principales roles de la monarquía en el Reino Unido es la diplomacia. Y funciona más o menos así: cuando la cartera de política exterior quiere estrechar lazos con un país, solucionar algún conflicto o hablar de algún tema específico con alguna nación, lo primero que hace es pedirle a la monarquía, por ejemplo, que haga una visita a ese país o mande algún representante de la familia real, o bien extienda al presidente o al mandatario o líder de ese país una invitación a una visita de Estado, que es la máxima expresión de la hospitalidad británica. ¿Realmente la familia real británica es tan perfecta como se muestra en algunos medios, o tan imperfecta como se muestra en otros medios de comunicación? Bueno, yo no diría que la prensa o los medios presentan a la monarquía como perfecta, y de hecho ya lo hemos visto en los últimos años. Quizá han sido más los reportes de las imperfecciones de la familia real que sus aspectos positivos. De todas maneras, al respecto de la perfección, pues primero que todo hay que recordar que ninguna institución conducida por humanos es perfecta. Sin embargo, en el caso de la monarquía, si bien no se le pide que sea perfecta, sí que siga unos estándares de conducta mucho más altos que los demás ciudadanos, y es lo mismo que sucede en Colombia, en una república como Colombia, con los funcionarios pues de todos los poderes públicos. Arnoldo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, ha sido un enorme placer estar aquí en Todo lo que Vemos. Hasta pronto. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Mi nombre es David Durán, soy ingeniero electrónico y trabajo como gerente en una empresa de telecomunicaciones. Estamos viendo las imágenes en vivo del Palacio de Buckingham, donde muchas personas, millones de personas, se encuentran para despedir a la reina Isabel de Inglaterra. Ahora la monarquía británica abre un nuevo capítulo y asume el trono su hijo Carlos III. ¿Por qué me ha llamado la atención ese tipo de noticias? Yo creo que fue curiosidad. Yo creo que es el impacto que genera una noticia como esta, ¿no? Como el shock. Yo siento que me estoy perdiendo de algo si paso la noticia por encima, ¿no? Como que a uno le gusta involucrarse en lo que pasó, por qué y ahora qué va a pasar en este caso de la reina Isabel II. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió también un comunicado sobre la muerte de la reina, describiéndola como más que una monarca, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la describió como una leyenda que representa toda la historia de Europa. Recuerdo muy bien los mundiales de fútbol, las olimpiadas, todo lo que tiene que ver con ciclismo. Tragedias, guerras que han sido bastante noticia y muy frecuentes, muertes, funerales, aunque no lo estuve, sé que fue muy, muy importante. Por ejemplo, la muerte de Kennedy, la muerte de Lennon se cubrió a nivel mundial, generó mucha expectativa, Gandhi, Mandela, así que siempre fui un consumidor de ese tipo de noticias, ¿no? Y lo sigo siendo. Los británicos nunca olvidarán ese funeral de Estado que le dieron a su majestad la reina Isabel II, que los gobernó durante 70 años, por ser un funeral muy solemne y conmovedor. Después de que pase un día, 2 días y se sigue informando sobre lo mismo, ya es un poco de vender, ¿no? Esta noticia, de crear tendencia, de generar información, de noticias reales o falsas. Bueno, llega el punto en que la gente no lo sabe identificar
o no tiene por qué identificarlo. De niño era muy común verlo en televisión y hasta en radio. Me acuerdo muy bien de los mundiales, del ciclismo, de tragedias, de guerras, que todos estábamos pegados al televisor, ¿no? Y los abuelos a la radio. Pero ahora en realidad lo sigo por páginas web. No me involucro mucho con el tema. Poco veo en televisión noticias, pero veo los titulares en las redes, y si hay algo que me interesa o me involucre, lo leo, ¿no? De resto lo paso por encima. Muchas gracias por la oportunidad de opinar. Saludos a los televidentes, y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender mejor cómo los eventos masivos atrapan a los televidentes, y por ese motivo hemos invitado al experto en medios de comunicación, Andrés Romero Baltodano. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación a Todo lo que vemos, y un saludo muy caluroso a todos los televidentes de Todo lo que vemos. ¿Qué tipo de eventos son los que suelen atraer más a los televidentes en el mundo? Hay que tener en cuenta que cuando la pregunta se estaciona un poco sobre este término atraer, atracción, tal vez incluso atracción fatal, las redes nos han enseñado que ha cambiado las audiencias y las parrillas, en términos de que ahora hablamos es de personas que están interesadas en algo. Entonces, pues evidentemente pues los eventos que atraen de una manera muy holística, o sea, muchas personas tienen muchos gustos, y no podríamos denominar que haya un tipo de atracción que, aunque sea masiva, sea la que pueda ser imperante en la sociedad. ¿Hay algún factor o algunos factores que determinen la popularidad de una transmisión en vivo? Lamentablemente, el asunto de la popularidad no es una popularidad escogida, es una popularidad que podríamos denominar inducida. Esto tiene que ver incluso con una de las primeras transmisiones que se hicieron a nivel masivo, que fueron las Olimpiadas, y es un poco la escogencia de temas como el deporte o un tipo de evento que de alguna manera se populariza, es a partir de quien lo programa, o sea, de alguna manera se induce o se hace, digamos, con un efecto pavloviano hacia la audiencia, en la cual se le induce y se le dice que lo que se está transmitiendo tiene verdaderamente un gran alcance, y entonces ahí no podemos hablar de esa popularidad como tal, sino de una popularidad manipulada. ¿Qué tienen los eventos como finales de campeonatos deportivos o sucesos relacionados con las casas reales para atrapar de esa manera a las audiencias del mundo? El hecho de que lo deportivo haya entrado, digamos, en el show business de la televisión tiene que ver un poco con este asunto de cómo convertir en show algo que en sí mismo verdaderamente no podría ser tan atractivo. Es ahí entonces cuando vemos shows como el Super Bowl o todos esos asuntos de la Champions League o este tipo de eventos donde verdaderamente lo que hace el espectáculo es justamente el tratamiento televisivo, es justamente esta, digamos, condición de cómo la televisión eleva a categoría de show un evento como estos. Y en el caso de la realeza pues pasa exactamente lo mismo, es aquel asunto de segmentar la sociedad entre un poco como realeza y plebeyos, y sé que la realeza es exactamente un polo de atracción porque la gente de una u otra manera pues ansía ser realeza y en algún momento dejar de ser plebeyos. Y la reina es la señorita Santa Fe de Bogotá. ¡Viva Colombia! La reina nacional de la belleza es la señorita Santa Fe de Bogotá. El hecho de que millones, decenas de millones, cientos de millones, miles de millones de personas estén pendientes de un evento, ¿significa que es importante? ¿Qué incidencia tiene eso en las audiencias? Es increíble que tanto en el habla popular e incluso como en el habla académica, esta palabra importante haya de una u otra manera reemplazado la calidad o la esencia de las cosas. Cuando hablamos de el mejor pintor, el más importante, el mejor deportista, realmente estamos entrando en un camino donde justamente esta esencia se pierde, porque lo importante es no
ni la publicidad, ni la fama, sino la esencia, o sea, el eje de lo que mueve al arte. Y en el caso de la televisión pues pasa lo mismo. Los eventos se fabrican desde la publicidad, se fabrican desde la pauta. Y el hecho de que se fabrican desde la pauta pues hacen que sea más o menos, pasa un poco por ejemplo en el caso de los Óscares, donde pues es más importante la red carpet que verdaderamente la calidad de las producciones cinematográficas que de una u otra manera van a ser premiadas en ese evento. También se han hecho transmisiones en vivo y en directo de hechos trágicos como la guerra de Irak o el desplome de las Torres Gemelas. ¿Eso no convierte en espectáculos tragedias de la humanidad? Creo que el hecho de convertir la tragedia en show, convertir la tragedia en algo para ver en forma masiva, podríamos culpar claramente a Pulitzer y al asunto del periodismo amarillo de pues cómo de alguna manera derivar pues toda tragedia en unos puntos de rating. A eso también tenemos que sumarle lamentablemente la emisión de los noticieros diarios, que en su estructura periodística pues incluye cosas que solamente tienen que ver incluso con lo que antes se denominaba baranda de policía. O sea, hechos judiciales donde el porcentaje del noticiero está enfocado claramente a pues este tipo de noticias que tienen que ver con el delito, que tienen que ver con las tragedias, y evidentemente cuando entonces hay una tragedia a nivel mundial, pues esto verdaderamente es una especie de mermelada de rating en el cual pues obviamente digamos los productores que están ansiosos de este tipo de contenidos pues obviamente las patrocinan, las repiten y las convierten evidentemente en un gran show business sin tener en cuenta que lo humano nunca podrá ser un espectáculo en términos de las tragedias. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias a ti, Eduardo, y a los televidentes por habernos estado escuchando, y pues siempre será muy interesante tener estos temas en la televisión pública. Muchas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la muerte de Isabel II de Inglaterra y en general de esos sucesos de importancia mundial que se transmiten por televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.